biografía. Ya aprendimos lo que era un texto dramático, lo que era el informe. Ahora vamos a ver lo que significa biografía. Y vamos a aprender, ¿verdad? Porque es en la escuela donde se aprende lo que es hacer una biografía para cuando ya se llega al colegio y también se llega a la universidad, se les pide a los niños, ¿verdad?, que hagan biografías. Entonces, ahorita, ¿verdad?, vamos a dar inicio quiero pedirle a Michael que ponga su cámara. Yo sé que la cámara de Michael está buena. Póngala, Maikito. Y también los que no la tienen, ¿verdad? Recuerden que si están poniendo otros nombres, yo voy a tener que eliminar porque no se podemos permitir que vaya a entrar otra persona ajena a ustedes, ¿verdad? Entonces, cuidando la integridad de ustedes, cuidándola a ustedes, que aunque estén con sus casas, pero no es bueno, ¿verdad? Entonces, vamos a tener, pero les digo, siempre tengan su cámara para ver quiénes están ahí, que no podemos estar permitiendo todo este tipo de personas. Muy bien, vamos a dar inicio a lo que es biografía. Comenzamos aprendiendo lo que es una biografía. Ahí está. Dice, tenemos antes un ejercicio ahí que no aparece en la diapositiva y dice, imagine que conoce a una persona y desea brindar en pocas palabras la información necesaria para que él o ella conozca lo más importante de su vida y quién es usted. ¿Qué información le brindaría a usted a alguien que quiere saber quién es usted? ¿Qué le dirían ustedes a ella? Lo primero que le dirían a ella sobre su vida. Vamos a ver. ¿Alguien? Yo. Ajá, dígame. Nombre completo, fecha de nacimiento, edad y logro en la vida. Muy bien, mire, exactamente eso es. Lo primero es dar el nombre completo, lugar y su fecha de nacimiento, lugar de donde usted vive, estudios realizados, interés y logros obtenidos. Lo que dijo Brigitte, ¿verdad? Eso es. Perdón, Elin, que te confundí la voz, te parece. ¿Verdad, Elin? Eso es. Eso es lo primero que uno debe de brindar, ¿verdad?, a esa persona a la cual le va a dar información. No quiere decir que le vamos a dar a cualquier persona, ¿verdad? No. Sino que estamos diciendo aquí, ¿verdad?, a una persona. Pero una pregunta. Ajá. ¿No se supone que la autobiografía es de uno mismo y la biografía es de otra persona? Pues eso vamos a aprender, que no está diciendo que es autobiografía. Estamos hablando de biografía, la vida de alguien. Pero estamos viendo, ¿verdad?, que lo que usted, el texto comienza así, ¿verdad? Lo que usted claro, porque para conocer la biografía de una persona tenemos que preguntarle. ¿Cómo va a conocer usted la biografía? No tiene que preguntarle. Entonces, estando diciendo aquí, posiblemente, posiblemente cuando hablamos de la biografía es que usted le van a saber la vida suya, la van a escribir, ¿entiendes? Entonces, decimos aquí que biografía es un texto que brinda información acerca de la vida de una persona. No estamos hablando de mi persona. ¿Vaya? Si yo quiero que me escriba mi biografía, la va a escribir no yo, sino que la va a escribir otra persona. Entonces, ¿entienden la diferencia entre autobiografía y biografía? Auto es que yo misma me estoy escribiendo mi historia, pero si yo le digo a otra persona que me la escriba, entonces ya no es autobiografía, sino que es biografía. Es un texto, dice, que brinda información acerca de la vida de una persona. Eso subrayenlo. Por ejemplo, dice, hasta donde dice persona. Por ejemplo, los acontecimientos que pueden ser de interés para otras personas. O sea, yo no voy a despedir a alguien que escriba mi biografía de cosas que no le van a interesar a otras personas. ¿Para qué? Pero dice, los acontecimientos, algo importante en mi vida. Yo sé que mi vida es importante con los hechos, lo que yo he vivido. Yo le puedo pedir a alguien que le escriba. No, o la puedo escribir yo, dependiendo, ¿verdad? Pero como estamos hablando de la biografía, la vida de otra persona, esto va a abarcar, dice, desde que nace la persona hasta que muere, o
su situación actual, en el caso de que la persona aún esté viva. ¿Cuál es el propósito de la biografía? Es entregar información sobre la vida de alguien que se considera relevante. Eso subrayen el propósito. El propósito es importante y por lo tanto subrayenlo. Dice, el propósito es entregar información sobre la vida de alguien que se considera relevante. O sea, no vamos a hacer una biografía de alguien que no. Vaya, por ejemplo, ahorita aquí en Honduras, el presidente es una persona importante y se puede escribir una biografía del presidente. Podemos escribir una biografía de este señor científico que está ahí en Londres, Inglaterra. No recuerdo si me escapó el nombre ahorita, de ese señor que es científico. Eso se podríamos escribir una biografía. Se escriben biografías de Morazán, por ejemplo, porque fue alguien relevante en la historia de Honduras. Entonces, miren, ahí tenemos un ejemplo nosotros de esa persona que está escribiendo. Dice, Claudia Lanz nació el 20 de diciembre de 1899 en El Salvador. Así se inician las biografías. Entonces, vamos a dar información, ¿verdad? Sobre la vida de alguien que se considera relevante. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a escribir las acciones ameritadas que meritan ser conocidas, cosas importantes de la vida de aquella persona, lo que hizo, acciones que hizo esa persona. Cuando nosotros estudiamos la biografía de Morazán, vemos que nosotros de Cabaña, de esos personajes héroes, porque ellos hicieron algo relevante en la vida de Honduras. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ¿verdad? Que Francisco Morazán peleó, quería la unión de Centroamérica. Esos son hechos relevantes. Entonces, deben de ser conocidas por otras personas. Por lo que generalmente se escriben biografías de personalidades destacadas del mundo, de las ciencias, de las artes, de la política, etcétera. De esas personas es que se escriben biografías. No se va a escribir biografía de cualquier persona que no ha hecho nada que sea relevante. Entonces, por eso las biografías que hay es para conocer, ¿verdad?, la historia de aquellas personas que hicieron algo positivo para la humanidad, ya sea en un pueblo, en un país o en el mundo entero. Las biografías presentan una estructura como otros textos. Van a tener estructura, ¿verdad? Una estructura es cómo está hecha la biografía. Vamos a ver. Ahí está la estructura de una biografía. Vamos ahorita porque estamos ingresando a una niña. Entonces, ahí tenemos la estructura de la biografía. En primer lugar, tenemos este cuadro de doble entrada. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la biografía. Estamos bien. Ahí está. Partes y la definición. ¿Cuáles son las partes de la biografía? En primer lugar, tiene que tener título, introducción, hechos en orden cronológico y por último, conclusión. ¿Qué significa el título? El título va a indicar el nombre de la persona sobre la que se está informando. Puede acompañarse de su fecha de nacimiento y también de la muerte si la persona ya falleció. O bien, de una frase que destaque alguna de sus características. Así vamos a iniciar nosotros el título, dando una definición de quién es la persona que nosotros estamos escribiendo. Luego viene la introducción. En la introducción se destaca en forma resumida, no vamos a escribir cada uno de los detallitos de la vida de la persona, no, en forma resumida, los principales hechos, aquellos que la hacen una persona interesante de leer. O sea, ¿verdad? Tiene que haber hechos que llamen la atención para que las personas compren el libro, porque es el libro de esas personas. Que hagan algo interesante que la persona que va a leer el libro le interese conocer de la persona que se está escribiendo. Luego dice hechos en orden cronológico.
Los sucesos de la vida de la persona se presentan de acuerdo con la secuencia con que se dieron a tiempo. Se desarrollan a lo largo de varios párrafos. Nosotros cuando nos piden escribir una biografía de una persona, de un hecho, vamos a escribir cada uno, aparte de escribirle el nombre y toda la información, vamos a resumir, vamos a hacer en forma resumida los principales hechos que hacen a esta persona interesante para leer, para conocer. Y luego, ¿verdad? Los sucesos de la vida de la persona que se van a presentar de acuerdo con la secuencia con que se dieron en el tiempo. Y lo vamos a desarrollar en diferentes párrafos. Y por último, ¿verdad? Llega lo que es la conclusión. Se mencionan o se recalcan los principales hallazgos y datos relevantes. Se vuelven otra vez, ¿verdad? A mencionar o a recalcar, quiere decir que volvemos a darle énfasis, a darle importancia a los principales hallazgos, lo que nosotros encontramos en la vida de esa persona, esos datos relevantes que hicieron que se escribiera, ¿verdad? La biografía que es vida de esa persona. Se escribe en tercera persona, ¿ya? Cuando hablamos de tercera persona es que su estructura es por lo general cronológica, por eso la hacemos en tercera persona. Es decir, el escritor menciona los hechos en el orden en que fueron sucediendo para ubicar al lector en el tiempo. Quiere decir, ¿verdad?, que a medida que estamos leyendo la biografía de alguien, nosotros no tenemos que entrar, ¿verdad?, ahí, ubicar en el tiempo en que esa persona está escribiendo, ¿verdad?, los hechos. Por eso dice en tercera persona. ¿Sí? O sea que nosotros nos vamos a ubicar, ¿verdad?, en decir al escritor, va a mencionar los hechos en ese orden para que yo los pueda ir entendiendo y me voy ubicando en cada uno de los hechos que esa persona de la cual están escribiendo, yo lo voy entendiendo. Además de saber qué hizo la persona, las biografías permiten conocer algunas de sus características que pueden encontrarse planteadas con claridad en el texto o que deben deducirse a partir de sus acciones. Quiere decir, ¿verdad?, que nosotros vamos a conocer, ¿verdad?, las características de algunas características de esas personas. Y lo vamos a encontrar porque el que esté escribiendo la biografía lo va a plantear con una claridad para que puedan deducirse, ¿verdad?, a partir de ver cómo la persona acciona, ahí, ¿verdad? Ahora está aquí lo que alguna niña me dijo al principio del tema. Cuando una persona escribe su propia biografía, o sea, yo puedo escribir mi vida, usted puede escribir su vida, pero eso no se llama biografía, se llama autobiografía. ¿Por qué? Porque la escribe la misma persona, no otra, ¿verdad? Otra persona. Algunas personas sí contratan personas para que le escriban su vida, pero otras no, la escriben ellos, ¿verdad? Entonces, esto cuando yo le pido a otra persona que me escriba mi vida, es una biografía. Pero si yo la estoy escribiendo, va a ser una autobiografía. Entonces, hasta aquí llega el tema y vamos a hacer unos ejercicios, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, dice, lea la biografía y subraye las palabras, frases y expresiones que indican cuándo ocurrieron los hechos. Vamos a ir subrayando. Dice, José Martí nació en Cuba en 1853. Ahí está el inicio de la vida de José Martí. ¿Ya? Recuerden que siempre al hacer una biografía se debe describir el nombre de la persona y dónde nació. Entonces, José Martí dice, nació en Cuba en el año de 1853. Ahí está. Fue político, escritor y líder de la independencia cubana. Eso no lo vamos a subrayar porque eso forma parte como del conocimiento de la historia de José Martí. A los 12 años empezó sus estudios. Desde joven se sintió atraído por las ideas revolucionarias, por lo que tras el inicio de la Guerra de los 10 años, ahora sí, en 1868, inició su actividad revolucionaria. Ese es otro dato, una frase, expresiones que van a indicar
cuándo van ocurriendo los hechos. El primer subrayado es porque José Martí nació en 1853 y que nació en Cuba. Un dato importante es que en 1878 inició su actividad revolucionaria. Luego, ahí en esa fecha publicó una gacetilla y la revista La Patria Libre. No quiere decir que no lo vamos a escribir, sí hay que escribirlo, pero estamos subrayando las frases y las expresiones que indiquen cuándo sucedieron los hechos. A los 17 años fue encarcelado por pertenecer a grupos independistas. Esto es importante, ¿verdad? Destacar que a los 16 años fue encarcelado por pertenecer, y aclara más adelante que era por pertenecer a grupos independentistas. Salió libre debido a problemas de salud, pero fue deportado a España, donde estudió Derecho, Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza en Madrid. Aún en medio del exilio, José Martí trabajó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba y en 1892 fundó el Partido aquí está otro dato, ¿ven? Importante. En Cuba y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Desde 1869 a 1895, otro dato importante, se dedicó también a escribir obras literarias. Fue uno de los más grandes poetas de Hispanoamérica. Entre sus poemas se encuentran Versos Libres, 1882, Ismaelito, 1882 y versos sencillos, 1891. Por eso está subrayado eso, ¿verdad? Porque ahí nos anotan datos interesantes. Versos Libres en 1882, Ismaelito escribió esa obra, y Versos Sencillos lo escribió Ismaelito en 1882 y Versos Sencillos en 1891. Su novela Amistad Funesta fue publicada por parte en el Diario El Latinoamericano entre mayo y septiembre de 1885. Aquí tenemos otro dato interesante, por eso lo hemos subrayado. Miss, yo tengo un libro de, bueno, mi mamá tiene un libro de José Martí. Es que sí, bueno, ella la biografía de José Martí, puede ser, ¿verdad? Y le cuento de las novelas que él escribió ahí, posiblemente son más, tiene uno de ellos, ¿verdad? Porque ahí estamos viendo lo que él, las obras que él escribió, las obras literarias. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Dice, su novela Amistad Funesta, se llamaba la novela Amistad Funesta, fue publicada por parte en el Diario del Latinoamericano entre mayo y septiembre de 1885. Entre sus obras dramáticas están Abdala, La Adúltera y Amor con Amor se paga. También escribió El presidio político en Cuba, La República Española ante la Revolución Cubana y Cuba y los Estados Unidos y el Manifiesto de Montecristi. Fundó una revista para niños, La Edad de Oro, publicada en Nueva York en 1889 y falleció en 1895. Aquí está otro dato interesante, ¿ves? Entonces, ahí tenemos nosotros subrayado, ¿verdad? Las frases y expresiones que indican cuándo ocurrieron los hechos. En primer lugar, José Martí nació en Cuba en 1853. En 1868 inició su actividad revolucionaria. A los 17 años fue encarcelado. Cuba, y en 1892 fue encarcelado en Cuba y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Desde 1869 hasta 1895 se dedicó también a escribir obras literarias. Versos Libres en 1882, Ismaelito en 1882 y Versos Sencillos en 1891. Su novela Amistad Funesta fue publicada por parte en el Diario Latinoamericano entre mayo y septiembre de 1885. Fundó una revista para niños, La Edad de Oro, publicada en Nueva York en 1889 y falleció en 1895. Ahí pueden ver ustedes cómo nosotros nos vamos dando cuenta
subrayando, ¿verdad? Las frases y las expresiones que indicaron cuándo ocurrieron los hechos, porque eso es lo más relevante, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros que saber de este señor? Ahora dice, van a ustedes a completar la secuencia con los principales hechos de la vida de José Martí. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a escribir lo que está subrayado en lo anterior. Por ejemplo, no, tengo un problema en la garganta. Por ejemplo, dice aquí, ¿qué es lo que se va a escribir? Bueno, José Martí nació en Cuba en 1853. Lo que subrayamos, lo primero subrayado en todo ese gran párrafo, ¿verdad?, que tenemos de la historia de José Martí, solamente se va a notar lo que ustedes subrayaron. José Martí nació en Cuba en 1853. Luego viene la otra parte subrayada. Bien. En 1868 inició su actividad revolucionaria y publicó lo siguiente subrayado. Ahora viene lo tercero, dice a los 17 años. Vamos a ver, ahí está, ¿ves? Solo van a ir escribiendo la secuencia con los datos, con los hechos principales de la vida de José Martí. Luego tenemos lo cuarto que subrayamos, que es entre 1869 y 1800 escribió sus principales obras literarias. No las vamos a enunciar ahí, ¿verdad? Pero sí, vamos a notar, ¿verdad?, que entre esos años él escribió sus principales obras literarias. Y por último, dice que entre 1869 y 1800, en 1892 fundó el Partido Revolucionario y la revista Patria. Solo nos están pidiendo, ¿verdad?, ahí solo hay 5 hechos importantes, ¿verdad?, que nosotros podemos escribir de la vida de José Martí. Podemos escribir más, ¿verdad?, de lo que subrayamos, pero hasta ahí el libro pide, ¿verdad?, que ustedes escriban esos 5 datos principales, esos 5 hechos principales en la vida de José Martí. Porque es lo más relevante que nosotros pudimos encontrar, ¿verdad?, en la vida de José Martí. ¿Entendieron, niños, lo que debe de hacerse cuando se hace una biografía, verdad? Arriba está todo lo que es la vida de José Martí, pero ya abajo solo están pidiendo la secuencia de los hechos principales de la vida de José Martí. ¿Dónde nació? ¿Cuál fue su actividad? ¿Cuándo inicia su actividad revolucionaria? ¿Qué pasó a los 17 años? ¿Qué sucedió en los años 1869 y 1891? Y en 1892, ¿qué fue lo que hizo? Son datos relevantes que a mí me van a ayudar para poder entender la vida de José Martí. Mira, quité eso que todavía estoy copiando. Escriban. Es lo mismo que ustedes subrayaron, me imagino que lo subrayaron, ¿verdad? Bueno, hasta aquí nosotros, ¿verdad?, llegamos a lo que es lo que es la vida, la biografía, ¿verdad? Entender el tema de que lo que es biografía, que es, ¿verdad? Decíamos biografía, alguien que apague su, está oyendo una novela ahí o no sé qué, una película de alguien, por favor, que le apague para que no se esté escuchando eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí podemos ver nosotros lo importante que es, ¿verdad?, que nosotros podamos saber, conocer cómo elaborar una biografía, que va a ser un texto que nos va a brindar información acerca de la vida de... ¿Está muteado? No. Que la vida de una persona, un personaje importante, ¿verdad?, a través de escribir una biografía de esta índole. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo es. Entonces, podemos ver nosotros. Termina de. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, qué importante es, qué es una biografía,
Es un texto que brinda información acerca de la vida de una persona, los acontecimientos que sucedieron en la vida de esa persona, los hechos relevantes. El propósito, dice, de una biografía es entregar información sobre la vida de alguien. Alguien que se destacó en algo, ¿verdad? Por ejemplo, este señor José Martí, pues fue una persona revolucionaria de Cuba, pero que también, ¿verdad?, escribió muchas cosas importantes, muchos hechos, la vida de él, ¿verdad? Cuando siendo un jovencito a los 16 años él fue encarcelado y deportado a España, ni lo deportaron. Dice que se graduó, allá en España él se graduó y en ese año, ¿verdad? En los años 1879 y 1891 él escribió sus principales obras literarias. Y en 1892 fundó el Partido Revolucionario y la revista Patria. Eso es en sí, ¿verdad? Lo que nosotros podemos decir, que tiene que haber un título, ¿ya? La vida de José Martí puede ser el título. Y luego viene, ¿verdad? Después del título va a ir el nombre de la persona de la que estamos informando, y va acompañado de fecha de nacimiento y de la muerte. Y luego las frases que van a indicar las características de él. Tenemos también, ¿verdad?, una introducción donde se va a destacar los hechos importantes, los hechos sobresalientes, aquellos que hacen énfasis en la persona interesante, ¿verdad? Por ejemplo, la vida de José Martí, cómo él era, ¿verdad? Era una persona revolucionaria, o sea que le encantaba, no se quedaba callado, ¿verdad? Sino que luchaba por sus ideas. Y luego, ¿verdad? Eso es en la introducción. En los hechos, vieron que los fuimos presentando en forma cronológica, por años, a los 17 años, desde que nace, luego a los 17 años, y ahí vamos nosotros contando, narrando todas las cosas que van sucediendo en la vida de ese señor. Por años, miren, se van dando los años de acuerdo a la secuencia con que se dieron los hechos. Y por último, ¿verdad? Se mencionan o se recargan los principales hallazgos y los datos relevantes. Ahí están los datos relevantes de José Martí. Bueno, niños, aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Quiero, como estoy haciendo con otros grados, cuando terminamos una clase, ¿verdad? Vamos a darle vuelta a la página 156. Quiero aquí